si va a llegar es a la persona que, pues, que inició el Meet, ¿no? Como para que lo Ok. tenga Sí, sí, listo. sí. Ese yo te lo envío. Sí, sí, porfa, me lo envías. Ujú. Ok. Bueno, ¿qué pasó con Andrés? Qué pena ahí por el almuerzo. No es eso, profe. Es que estoy conectando mi cámara. Ya voy. No, no, lo digo también por todos, qué pena. No, tranquila, Ah, profe. sí, no hay problema, profe. Entonces, ¿quién va a compartir? Santiago, porfa, es que a nosotros como que se pasa algo raro en el Meet. Sí, a veces se nos traba. Ok. Segundo. Listo, ahora sí. Entonces, sí, Diapositivas. la presentación. Reproducir. Listo, chicos, entonces ya pueden iniciar. Ok. Uy. Presentar ahora. Acá. Es que esto cambió. Ujú. Listo. Entonces empezamos por las diapositivas. Ok. Sí, Ok, entonces, pues, buenas tardes, profe. Yo soy Santiago Cabrera, mis compañeros son John Ricardo Vargas y Andrés Suárez. Y pues este es nuestro proyecto de semestre, el amplificador de audio. Entonces, para empezar, tenemos nuestro diagrama de bloques, en el cual nosotros tenemos representado pues la función del circuito mediante pues los bloques, mostrando la etapa por donde empieza, digamos, la señal de entrada y por donde está sufriendo, bueno, sufriendo no está aplicando sus distintos cambios. Entonces la señal de entrada luego entra en la alimentación de red eléctrica, luego hace su conversión en AC, luego entra en una etapa de entrada de diodos, en donde esta amplifica la señal de entrada, para así sacarla hacia la bocina. Entonces la señal amplificada es la que va a llegar a la bocina y es la que va a resultar como la señal de salida. Bueno, esto es la explicación un poco del diagrama de bloques, así por encima. Luego tenemos el esquemático del circuito, que aquí si quiere alguno explicar más a profundidad cómo ha constituido. Bueno, profe, el circuito que tenemos a la izquierda es el circuito que después de la investigación, o sea, fue en el que nos basamos. Eh, para la bocina, pues usamos una resistencia de 5 ohmios. Eh, el, el circuito, como se veía en el diagrama de bloques, como señal de entrada, entonces tiene la red eléctrica, que son 120 voltajes pico y a 60 Hz. Y además va alimentado de una fuente BSC de 70 voltios. Tiene un condensador de acoplo y desacoplo a la entrada del sistema y a la salida, antes de la bocina. Y, y bueno, en total cuenta con 6 transistores. También tiene dos diodos que sirven para preexcitar a los Sí, transistores para que pues estos siempre permanezcan en en región activa. activo y pues de esta manera que puedan amplificar lo que es la señal. Esta es la simulación que hicimos en la plataforma Multisim, profe. Entonces, bueno, acá creo que nos alcanza, bueno, ahora sí, creo que se alcanza a apreciar que la potencia que nos dio fue esta. Una La potencia potencia de promedio de 105 vatios. 105 vatios. Y bueno, la razón del último condensador antes de la bocina se debe a que, dado que hasta ese punto antes del condensador tenemos una componente en continua y una en alterna, el condensador nos ayuda a que solo cruce la que está en alterna para que la señal de salida no se nos muestre montada sobre la continua, sino desde el eje cero. Sí. Acá ya tenemos la tabla de corriente e intenciones que
que sacamos de cada transistor y pues Ah, sí. como mencionamos anteriormente, de nuestros 6 transistores, 5 están en región activa y uno está en región de saturación. Y la gráfica de vuelta ahí salía. Bueno, esa gráfica que está ahí, lo que está en azul es el voltaje que está recibiendo la bocina. Tiene un valor pico de 30 voltios. Y como voltaje RMS, como se ve ahí, tiene 22.9. La corriente era de 4.48. 4.58 amperios. Y pues por consiguiente, al hacer el producto de estos valores, la potencia nos da, o sea, la potencia promedio, nos Nos da daría 100. 105 vatios aproximadamente. Ya. Y eso sería todo. Listo, chicos, ya terminaron la sustentación, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Ok. Porfa, regálenme las... Ay, ¿las qué? La La salida, la simula- gráfica de salida. Antes del gracias, eso. ¿Cuál es la señal de salida, John? La que está en azul, profe. Es el canal C. Ah, Ok. sí. Listo. John, una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en que esa señal de salida... Ah, bueno, ¿y cuál es la señal de entrada? Qué pena. No la dibujaron, ¿cierto? No. No, no, señora, en No, esa profe, gráfica no. no está representada. Porque me interesaría saber, déjame ver la señal de entrada, regálame la amplitud de la señal de entrada. Tendríamos que abrir la simulación, profe, porque ahí no la tenemos. Sí, por favor, abre la simulación, no pasa nada. Entonces, ¿comparto este, Andrés? Sí, bueno, ya voy. John, bueno, ahí te voy a hacer una pregunta. De acuerdo a la señal de salida que ustedes evidencian, eh, ¿tú crees que están obteniendo, que al amplificarla, están obteniendo una señal de salida óptima? John, ¿no? Estoy preguntándole a John. Pues yo creo que sí, profe. A la señal de salida. Ujú. Sí, profe, pues yo creo que sí, porque pues está logrando pues el objetivo que era pues la potencia bueno, pues un aproximado de 100 vatios. Espérame. Ahí ya me la están graficando, ¿cierto? Sí, sí, señora. La señal de salida es la verde o la azul, ¿no? Bueno, qué La pena. azul. Sí, Sí, la azul. la azul, ¿cierto? John, si tú estás amplificando, Mm, ¿tú estás cumpliendo con el objetivo? Mm, no, profe. Claro, ustedes alcanzan los 100 watts, ¿sí o no? sí, sí, Sí. señora. Pero ¿están amplificando la señal de entrada? No, Ok, no, no sé. bueno. Yo quería corroborar eso. Pero tú me dices que si es óptima la señal de salida. ¿M? Andrés, ¿tú crees que la señal de salida es óptima? Mira los lóbulos de la señal de salida. ¿Es óptima? Eh, pues puede que no sea completamente óptima porque hay una pequeña como deformación de la señal. ¿Y eso a qué se debe, Andrés? Eh, Al valor de los condensadores. Mm, mm. Sí, no, no es por eso. Ojo, porque es que lo que pasa es que, listo, tú dices que no es óptima, ¿sí? Pero ¿qué le está pasando a la señal de salida? Ella tiene un efecto que se llama un efecto de saturación. ¿Por qué ella se está saturando, muchachos? Porque fíjense que ella no tiene completamente el lóbulo, ¿sí?
ahí está pasando algo interesante. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Y eso a qué se debe? A los dispositivos que ustedes emplean. No es necesariamente por los capacitores o completamente no es por los capacitores, ¿sí? Habría que revisar también las regiones y habría que revisar los transistores. Entonces, ojo con eso. Santiago, ahora, los capacitores que emplean me ayudan a revisar qué tipo de frecuencias, bajas, medias o altas. ¿Y por qué? Los capacitores que empleamos nos ayudan ¿a cómo, profe? Los capacitores que ustedes emplean generalmente nos ayudan a revisar las frecuencias de la salida, ¿cierto? O sea, la frecuencia como tal del circuito. Si yo quiero hacer un diagrama en decibeles. Ok. Pero los capacitores que tienen ahí, C1, C2, etcétera, ¿qué tipo de frecuencias me están determinando en mi circuito? ¿Las frecuencias bajas, las frecuencias medias o las frecuencias altas? Las frecuencias medias, profe. Bueno, no, Santiago. Cuando nosotros realizamos el estudio de respuesta en frecuencia, Las bajas. nosotros vimos que, de hecho, cuando hacíamos el modelo en pequeña señal, para las frecuencias medias, recuerden que las frecuencias medias me dan prácticamente una cresta, me están dando la ganancia. O La sea, ganancia que es esos constante. capacitores, exactamente, o sea, no tengo en cuenta el análisis de frecuencia. Lo que sí yo debo tener en cuenta son los valores de los capacitores de acople y de derivación para las frecuencias bajas y los acoples internos Para de las los altas. transistores para las altas. ¿Listo? Que era el famoso Ok, CPI y el famoso CMU. Entonces, ojo con eso, ¿listo? listo. Vale. Vale, chicos, mil gracias por la sustentación. Entonces, nos vemos el viernes para la entrega de notas. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Profe, es que nos dijeron que toca subir todo esto. Digamos, en las simulaciones te subimos el archivo de Multisim. Sí, por favor, regálenme el archivo en Multisim. Sí, muéstrenmelo, O sea, Entonces Ricardo. sería. subimos lo que es la presentación, el informe, el póster y la simulación. Sí, exacto. Ah, listo. Ah, ok, vale, listo, Bueno, profe. chicos, Vale, profe. muy bien, feliz día. Hasta luego. Vale, Muchas gracias, profe. Vale, profe, hasta profe, hasta Luego. luego. luego.